Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Lo tiene. Dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Me parece bien interesante este texto. Y mire usted, estamos ya terminando la serie El Poder en la Alabanza. Y hemos visto diferentes cosas. Hemos visto cómo Dios también usa la música para manifestarse. ¿Se acuerda? El primer mensaje fue acerca de cómo la música o cómo Dios se mueve en medio de la música que es para Él, obviamente. Vimos el caso de David con Saúl, que en medio de la música Saúl era libre de la opresión del espíritu maligno que lo oprimía. Vimos el caso de Eliseo, que para profetizar pide que un tañedor, un músico, pueda hacer música, y en medio de esa música él profetizó. El Espíritu Santo vino sobre él y profetizó. También podemos ver en 2 de Crónicas 5, 13 al 14, cómo en medio de la alabanza del pueblo allí, cuando estaban ofreciendo, se dice, cuando apartas algo para uso exclusivo, se me fue la palabra ahorita, estaban, háganme recordar, dedicando, hay otra palabra, consagrando, dedicando el templo de Salomón. Dice que estaban alabando, empezó la alabanza, y en medio de la música y la alabanza, la gloria de Dios desciende sobre el lugar, y dice que era la gloria de Dios tanto que no podían ministrar ya los que estaban ahí ministrando. Entonces, mi hermano, la música es importante, y la música para Dios hemos visto que pues como que prepara el ambiente y para que Dios se mueva también. Ahora, la semana pasada hablamos de que la alabanza también es un instrumento para la guerra espiritual, y que usted y yo debemos considerar la alabanza como esta herramienta que mueve la mano de Dios a nuestro favor. Amén. Mira que está a tu costado, dile: no te olvides de alabar. En este caso pusimos el ejemplo de Pablo y Silas, que en medio de la música que hicieron, porque ellos cantaron, ellos no tenían instrumento musical excepto su voz, y en medio de la canción, de la música que hacían cantando, vino un terremoto que los liberó de sus cadenas. Y también tenemos el ejemplo de Josafat, que Dios le dijo que iba a pelear por ellos, y cuando empezó a hacerlo, cuando el pueblo comenzó, los levitas comenzaron a alabar a Dios, dice que ahí el Señor comenzó a poner las trampas de sus enemigos en contra de ellos mismos. Mi hermano, hoy quiero resaltar un elemento más en este tema del poder en la alabanza, y el tema de hoy le he puesto mi día a día y la adoración. Y el tema que quiero poner, el elemento que quiero introducir es justamente la adoración. El texto que acabamos de leer de Juan 4, 23 al 24, mi hermano, señala que Dios busca tales adoradores. ¿Qué adoradores? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Dios busca. Diga conmigo, busca. Hermano, si tienes que buscar algo, probablemente sea porque no está a la vista. ¿No es cierto? Y mira qué cosa que Dios tenga que buscar adoradores. Quiere decir que adoradores en espíritu y en verdad no están a la vista y paciencia de todos. Mira que está a tu costado. ¿De quién estarán hablando? Dile. Escúcheme, hermano lindo. Usted y yo tenemos que aprender a ser adoradores. No solamente que cantemos, no solamente que toquemos un instrumento, no solamente que podamos seguir las melodías musicales. Necesitamos ser adoradores. Dile que está a tu costado, necesitas ser adorador. En espíritu y en verdad. ¿Está conmigo? Y eso es lo que quiero invitarlo hoy, a que podamos ver, y para ser adoradores en espíritu y en verdad. Y hay dos cosas que vamos a ver cómo en nuestro día a día el ser adoradores, este tipo de adoradores, nos ayuda a usted y a mí.
Mi hermano, cuando dice ahí, adorador en espíritu, ¿cuándo uno es un adorador en espíritu? Cuando desde lo más profundo de nosotros, desde nuestro espíritu, nos rendimos voluntariamente a Dios. Nos rendimos voluntariamente a Él. Reconocemos en pensamiento, palabra y obra, actitud, que Él es el más grande. Mire, usted y yo podemos estar aquí reunidos todos somos la iglesia. Pero de repente en algunos de ustedes, en algunos de nosotros, todavía en su corazón no hay una rendición total a Dios. Y mi hermano, eso impide que seamos verdaderos adoradores en espíritu. ¿Está conmigo? Porque hay algo ahí que te impide, algo que dice, sí, yo creo en Dios, pero no sé, esto no lo veo así yo. Y eso va a impedir que te rindas a Dios en esa área que tú ves. ¿Está conmigo? Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Quiere decir, hombres y mujeres que se rindan en espíritu totalmente, su esencia de persona se rinda a Dios. ¿Está conmigo? Pensar que Dios te salva por gracia, pero que de todas maneras tienes que hacer obras para ganarte alguito la salvación de Dios. Eso no es ser un adorador en espíritu. Porque todavía estás poniendo en tus manos parte de la responsabilidad de tu salvación. Y mi hermano, Él te salvó. A ti y a mí lo único que nos toca es aceptar, recibir esa salvación. ¿Está conmigo? Esto lo he dicho más de una vez y no me voy a cansar de repetirlo. Mi hermano, no hay obra u obras que tú y yo hagamos que nos hagan ganar un ápice de nuestra salvación. ¿Está conmigo? El 100% de nuestra salvación es por gracia y obra del Señor. Y siempre lo he dicho, las buenas obras como las que hemos hecho ayer de llevar estas bolsas de víveres y este servicio para las personas de este lugar al frente de la expansión, las buenas obras son buenas, son necesarias, pero no para tu salvación. Son necesarias para que las personas que se benefician puedan ver que no están solas, que Dios las ama, que Dios no se ha olvidado de ellos y que nosotros tampoco nos hemos olvidado de ellos. ¿Está conmigo? Para eso sirven las buenas obras. Las buenas obras les dicen a la gente, les dicen, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Dios no se ha olvidado de ti. Ayer mi esposa me contaba a un niño que de entre todos los niños que estaba ahí, que venían a despedirse, un niño como de 13 años, no me acuerdo su nombre, y mi esposa lo vio, le preguntó su nombre y le dijo, qué lindo nombre, le dijo, hijito, y lo miró a los ojos y le dijo, ¿tú sabes que Dios te ama? Le dijo, mira, mijo, usted puede estar pasando un momento difícil, seguramente tu situación puede ser muy difícil, pero nunca te debes olvidar que Dios te ama y Dios está contigo y con Él vas a vencer toda dificultad. Eres un buen niño y te vas a convertir en un gran hombre de Dios. Algo por el estilo, estoy parafraseando sus palabras. El niño le dijo así y se fue y la abrazó. Él solito, mi esposa no lo abrazó primero al niño. El niño la abrazó de frente y le dijo, gracias. 13 años. Hermano, las buenas obras son necesarias, pero no nos compran ni nos ganan ni un poquito de nuestra salvación, ni tampoco del bien que Dios tiene para nosotros. Todo el bien que tú has recibido de Dios, escúchalo bien, iglesia, todo el bien que tú has recibido de Dios no es por lo bueno que tú has hecho con otras personas, no es por lo buen padre que eres, no es por la buena madre que eres. Todo el bien que tú has recibido no es por suerte, es porque Dios es bueno, Dios te ama y le place bendecirte y darte de lo bueno que Él tiene. ¿Está conmigo? Si vas a aplaudir al Señor, hazlo con ganas para Él. Él se merece nuestra alabanza y nuestro reconocimiento. Y si tú no reconoces que lo bueno que tienes
es porque Dios te la ha dado. Si tú crees que lo bueno que tienes es solo fruto de tu trabajo, necesitas convertirte en un adorador en espíritu y en verdad. ¿Está conmigo? Si tú piensas que todo lo bueno que tienes en tu vida es porque tú te lo has ganado y tú lo has logrado, yo no quito que tú obviamente hayas trabajado y te hayas esforzado. No quito eso, no te estoy diciendo eso. Pero hay mucha gente que se esfuerza y trabaja y no tiene lo que tú tienes. Es porque Dios te lo ha dado. Mi hermano, un adorador en espíritu reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Amén. Ahora, un adorador en verdad, porque recuerda que dice adorar en espíritu y en verdad. Adoración en verdad quiere decir que mi rendición a Él busca hacer su voluntad. Escúcheme bien. Buscando hacer su voluntad. Esa rendición mía es por la convicción. Diga conmigo, convicción. Es por la convicción que tenemos en la verdad que conocemos de Él. Ese es un adorador en verdad. Un adorador en espíritu es cuando yo reconozco totalmente, con todo mi ser, que Él me ha dado todo, que Él es mi Señor. Pero en verdad, la verdad está hablando de Jesucristo, de lo que Él es. Y tú y yo le adoramos a Dios en verdad cuando lo que hacemos para adorarle se centra en lo que conocemos de Él. ¿Está conmigo? En la convicción de lo que conocemos de Él. Entonces, por ejemplo, yo sé que Dios es generoso. Entonces, yo voy a creer y creo y me rindo a Dios en que Él me va a bendecir generosamente. ¿Por qué? Porque Él es generoso. ¿Está conmigo? Yo sé que Dios es amor. Entonces nunca voy a dudar de que Dios me ama. ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Sí me entendió? Cuando yo tengo esa convicción de lo que conozco de Él, de lo que la revelación que hemos recibido de su palabra, entonces, mi hermano, podemos adorar en verdad. Algunas personas adoran a Dios por emoción, no en verdad. Entonces permiten que lo que están viviendo afecte su adoración a Dios. Entonces, cuando todo su negocio va bien, oh, Dios me bendice, Dios es bueno, Dios está conmigo, Dios me ama. Pero si de pronto el negocio comienza a tener problemas y se viene abajo un poco, la persona comienza, este adorador, que no es un adorador en verdad, comienza a cuestionarse. Dios me está castigando. ¿Por qué Dios me trata así? Y comienza a quejarse y comienza a lamentarse. Y se queda en lamento y en queja. Porque su adoración no está centrada en la verdad del Señor, está centrado en la situación que está viviendo. Si le va bien, adora al Señor. Y si le va mal, se queja. ¿Está conmigo? Pero el adorador, que es un adorador en verdad, va a adorar al Señor en la verdad que conoce de Él. Y la situación que está viviendo, ojo, el adorador en verdad no niega su situación. No se trata de negar nuestra situación. Se trata de ver el poder de Dios que está por encima de nuestra situación. La verdad de Dios que... perdón. La verdad de Dios que es la que se debe hacer realidad en mi vida. Muchos solamente se centran... perdóneme. Muchos solamente se centran en su realidad y permiten que su realidad afecte su adoración a Dios, su rendición a Dios. Hermano lindo, permite que tu realidad se someta a la verdad de Dios. Adora a Dios en función de la verdad que conoces de Él. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es perdonador, Dios es amor. Entonces yo soy amado, yo soy perdonado.
Él nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. Por lo tanto, lo que estoy viviendo ahora se va a tener que someter a la verdad que conozco de Dios. ¿Está conmigo? Mi hermano, mis emociones pueden estar movidas por la realidad, pero mi hermano lindo, cuando usted y yo nos rendimos a Él por lo que conocemos, por la verdad que conocemos de Él, la realidad comienza a sujetarse a la verdad. ¿Está conmigo? Y eso es lo que hace un adorador en espíritu y en verdad. No puedo dejar que la realidad influencie mi adoración a Dios. Debo permitir que mi adoración a Dios, en cualquier sea la circunstancia, cualquier circunstancia que sea, el rendirme a Dios en cualquier circunstancia, someta toda mi realidad al Señor. Eso fue lo que pasó con Josafat. Josafat vio su ejército, no podía contra los 3, 4 ejércitos que venían contra él. ¿Y qué hizo Josafat? Se rindió al Señor, fue y se buscó al Señor en el templo. Y adoró al Señor y se rindió, buscó su rostro y Dios le respondió y le dijo: no va a haber esta vez para que ustedes peleen, yo voy a pelear por ustedes. La realidad decía que el ejército de sus enemigos era mucho más grande que el de él. Pero él salió con su ejército que sabía que no podía vencerlos a ellos. Salió porque la verdad que él conocía es que Dios es fiel. Y que Dios le había dicho: yo pelearé por ti. Y basado en esa palabra, Josafat salió con su ejército minúsculo frente a los otros. Y cuando comenzaron a alabar al Señor, cuando comenzaron a cantar, el Señor se movió. Y Él destruyó a los otros ejércitos. Escúcheme, la realidad se rindió a la verdad. ¿Está conmigo? La realidad que tenía Josafat de que lo iban a aplastar, porque materialmente era posible que lo aplasten, pero se terminó rindiendo a la verdad. ¿Qué cosa? Que el Señor es quien me defiende. ¿Está conmigo, iglesia? Hermano, yo quiero animarte en esta mañana. No puedes rendirte a la realidad simplemente. No puedes desconocer la realidad, eso es cierto, pero no puedes rendirte a ella simplemente. Porque no es por lo que sentimos o vemos. Eso, mi hermano, puede ser tu realidad, pero la verdad es Jesús y todas sus promesas y lo que Él dijo son la verdad que necesito creer. Eso es lo que yo necesito creer. Tal vez estás viviendo una realidad difícil ahora mismo y crees que esa es la verdad de tu vida, pero no lo es. Dile que está a tu costado: esa no es la verdad. Tu realidad no es la verdad necesariamente. La verdad en tu vida es lo que Dios dice de ti. ¿Qué está diciendo Dios acerca de ti? ¿Qué está diciendo Dios acerca de ti? Cuando te rindes a Él desde lo más profundo de ti, tu espíritu, y perseveras en eso, tu realidad comienza a cambiar y comienza a someterse a la verdad, a lo que el Señor te ha prometido. Amén. Así es que, hermanos lindos, no estemos angustiados por quién va a gobernar. No estemos angustiados por ello. Que tu corazón esté en paz. Hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Está conmigo? Hoy quiero hablarles de dos cosas, dos maneras como esta adoración nos ayuda en nuestro día a día. La primera forma es que, mi hermano, la adoración corrige tu perspectiva. Escríbelo ahí. Adoración. La adoración corrige mi perspectiva. Mi perspectiva quiere decir mi forma de ver las cosas. La corrige. Cuando tú y yo adoramos al Señor, la perspectiva que tenemos de algo puede cambiar. Cambiar para bien. Ojo. Y mira lo que dice Salmos capítulo 73. Voy a leer algunos versículos. Del 1 al 4, al 3, perdón, y después del 13 al 18. Usted, si quiere, lo lee todo. Quiero resaltar lo que dice el versículo 16, pero le voy a hablar lo otro para entrar un poquito en contexto. Este salmo lo escribe Asaf, el músico principal de David.
Y dice, ciertamente, así empieza el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ay, 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 ahí está tocando carne, ¿ah? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sentido envidia de los impíos, de los que no conocen al Señor y prosperan? No señale a nadie, no mire a nadie, por favor. Pero más de uno, estoy seguro, de los que estamos aquí, hemos visto gente a nuestro alrededor que no creen en Dios, que hacen cosas, son corruptos muchos de ellos. Y de pronto vemos cómo su casa la construyen, se compran otra casa, una casa de campo, una con piscina, tienen buenos carros, no les falta nada material. Y uno dice, ¿y yo que soy creyente? Mira, fíjate que eso no es de ahora nada más. Asaf, en el tiempo de David, ya pasaba por eso. Y esto es lo que él dice. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Me voy a saltar al versículo 13, porque ahí comienza a decir una serie de cosas de los impíos, ¿no? Cómo prosperan y salen. Entonces usted lo puede leer en casa. Versículo 13, verdaderamente, mirando de esa manera, mire cómo llegó Asaf a tener su corazón, a pensar. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. O sea, no está dispuesto a hablar como ellos siquiera. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando pensé en todo lo que los impíos prosperan y todo, y cómo yo, y por qué a mí me va así, y por qué yo tengo que padecer esto y ellos no. Cuando pensé en eso, dice, fue duro para él. ¿No te es duro pensar eso también a ti? ¿No te es duro pensar cuánto trabajo te cuesta prosperar mientras otros que hacen lo malo parece que prosperasen rápidamente? Mira lo que le pasa a Asaf. Fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Escúchame, ¿qué fue lo que cambió la perspectiva de Asaf? Asaf estaba viéndose como víctima, pobrecito él y los demás malvados, cómo prosperan. Y mientras pensaba en eso, más su corazón se volvía víctima. Mucho trabajo eso. ¿Hasta qué? Entró en el santuario. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que entró para adorar a Dios. Mi hermano, la adoración comienza a ubicarnos a ti y a mí, a ver a Dios en nuestra fórmula y a ver cómo Dios saca cara por nosotros. Por eso, mi hermano lindo, en vez de estar mirando cómo prosperan los demás que están a tu alrededor, adora al Señor y déjate guiar por Él, porque Él tiene prosperidad para ti también. Tiene sanidad para tus huesos también. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué cosa te va a seguir todos los días de tu vida? ¿Qué cosas? Dilo bien fuerte, ¿qué cosa? Hermano, deja de pensar la mala suerte me está siguiendo. En el nombre de Jesús, saca eso de tu vida, saca eso de tu mente, de tu corazón. Ríndete al Señor, adora al Señor y date cuenta que lo que te sigue toda tu vida es el bien y la misericordia del Señor. Pastor, pero a mí no me va bien. Deja de mirar a los demás. Deja de lamentarte. Deja de quejarte. Ríndete al Señor. Adora al Señor. Dile que está a tu costado.
tienes que aprender a adorar al Señor. Escúchame bien, la adoración nunca nos lleva a estar de brazos cruzados. La adoración lo que hace es sacar la ansiedad y la preocupación de nuestro corazón y poner a Dios al mando. ¿Está conmigo? Eso es lo que hace. Y entonces estoy listo, con mis ojos abiertos, mis oídos despiertos, para poder escuchar la guía del Señor. ¿Por dónde voy a agarrar? ¿Está conmigo? Esa es la adoración. Entonces, un tiempo, mire, si todo el tiempo que usas para pensar mal de tu vida, lo usaras para adorar a Dios, otro sería el cantar. Pero ¿cuántos de nosotros pasamos horas, ya, minutos y minutos y minutos, pensando, ay, que ese problema, ay, que no tengo dinero, ay, que no tengo trabajo, ay, que me han pagado mal, ay, que... Si todo el tiempo que usas para pensar de esa manera, lo usaras más bien para adorar a Dios y rendirte a Él, te aseguro, verías la luz al fondo del túnel antes de tiempo, a su debido tiempo. ¿Amén? Amén. Hermano lindo, no se rinda ante la queja. No rindas tu corazón ante la queja. Ríndete al Señor, adórale a Él. ¿Está conmigo? Todos tenemos problemas. Y mi hermano, cuando tenemos problemas, tú y yo, los que andamos mirando ahí, mirando y mirando, y cuando los miramos tanto, mira, si este fuera un problema y lo tengo allá, a ver, Miguelito, agárrame aquí. Ahí salió mi problema. Ojalá que la pantalla quede bien, pero salió mi problema. Ahí apareció, ponla así, mi problema. Ahí está mi problema. Y yo lo veo entre todos ustedes, sobresale un poquito. Pero ¿sabe lo que hacemos usted y yo? Nos quedamos mirando, nos enfrascamos en pensar en el problema. Y lo peor de todo, que los 5 primeros minutos que piensas en el problema, piensas en la solución. Después de los 5 minutos ya no piensas en solución. Piensas en lo malo que te va a ir si no solucionas el problema. Y comienzas a ver, a pensar en todas las consecuencias. Y eso, ven, acércate, Miguel. Y eso, el problema comienza a cubrir mi visión, comienza a tapar mi visión, al punto que lo tengo aquí, gracias Miguel, lo tengo aquí, mira, y cada vez me hace perder perspectiva porque solamente miro mi problema. Me olvidé de todo lo demás. Y eso es lo que estás haciendo. Cuando te quedas solamente en tu problema y piensas en las consecuencias de tu problema y todo, y traes así, te has olvidado de ver todo, hasta incluso te olvidas de Dios. Por eso es que no ves solución, porque solamente estás viendo el problema. El problema te quita perspectiva, porque solamente te deja mirándolo a Él. Pero cuando tú y yo adoramos a Dios, mi hermano, nuestro corazón se pone en su lugar. El problema comienza a alejarse y lo miramos en la verdadera perspectiva. Y escúchame bien, ¿tú crees que tu problema es imposible para Dios? ¿Crees que tu problema es imposible para Dios? No. Cuando tú y yo nos metemos a adorar a Dios, entonces desde la perspectiva de Dios, ese problema es fácil. ¿Amén? Amén. Y le he contado varias veces, nos metimos en una deuda y mi papá no podía dormir. Y él cuenta que los 15 primeros días, mi hermano andaba orando, oraba más que dormía. Era la hora de dormir, se iba a dormir y andaba pensando en cómo iba a pagar esa cantidad fuerte de dinero. Y se ponía a orar. Y cuando oraba, dice, se metía en la presencia de Dios. Y dice que cuando estaba orando, él veía el problema papayita y te decía, sí, lo pagamos. Y se iba a dormir. Y al rato otra vez se levantaba. Y otra vez orando. Y orando, y orando. Y orando él veía que podía pagar esa deuda. Y se iba a dormir. Y al rato otra vez se levantaba. Esa es la lucha de nuestra carne que quiere tener la solución ya. Quiere tener el dominio. Quiere tenerlo todo controlado. Pero mi hermano, si lo que necesitáramos es tener todo controlado, ¿para qué necesitamos la fe? Si todo lo puedes controlar. ¿Amén? La adoración
nos permite poner nuestro corazón en paz para que tú y yo podamos actuar en fe. Y cuando mi hermano, el Señor le reveló a mi papá su palabra, su voluntad, a partir de ese día pudo dormir. Y él sabía, Dios va a apagar la máquina. Dios ya la apagó, decía él. Es más, llegó feliz al taller y pegó un golpe en la puerta y nos dijo, ¡hey! Ahí estamos mis tres hermanos, mis dos hermanos y yo. ¡Hey! Dijo, ya el torno está apagado, hermano. Por un momento yo me emocioné. ¡Wow! ¿Quién lo pagó? El Señor. Todavía no está apagado. Escúcheme, eso pasaba en mi corazón porque no era mi lucha, era la lucha de mi papá. Pero en el corazón de mi papá el torno ya estaba apagado. Dios lo había apagado de verdad. Hermano, a partir de ahí él pudo dormir tranquilo. Por eso el salmista va a escribir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. ¿Está conmigo? Solo Él nos hace vivir confiados. Y uno de los profetas, creo que fue Isaías, que escribió: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No aquel cuyo pensamiento persevera en el problema. No, Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Tu pensamiento está en Él, está en Dios. Eso es estar adorando. Amén. Rendido a Él. Así es que, hermano lindo, por el amor de Dios, no pierdas tiempo pensando tanto en el problema. La segunda cosa que la adoración nos ayuda en el día a día es que adorar mantiene un espíritu de gratitud. Adorar mantiene un espíritu de gratitud en nosotros. Dice el Salmos capítulo 100, versículo 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas. ¿Por qué puertas? ¿Las puertas del cielo? ¿Qué puertas? Del santuario, del tabernáculo que habían hecho. Entonces el salmista, el rey David, dice: entren por sus puertas, las puertas del tabernáculo, con acción de gracias. O sea, en otras palabras, cuando vienes a la presencia de Dios, hermano lindo, no vengas primero con tus cargas, no vengas primero con tus problemas, ven primero con gratitud. ¿Qué voy a agradecer, pastor, si estoy con problemas hasta el cuello? Por eso tienes que cambiar esa actitud. ¿Está conmigo? Agradece que hoy amaneciste. Agradece que tu familia amaneció contigo. Agradece que hoy pudiste llevarte un bocado a la boca. Pudiste poner algo en tu mesa. Agradece lo que tienes. Sí, pero no tengo lo que otros tienen. Eso se llama envidia. Lo que Asaf hizo, ¿te acuerdas? ¿Y qué hizo Asaf? Fue a rendirse a Dios. Necesitamos rendirnos a Dios. Y cuando entremos, mi hermano, en búsqueda de Dios, acuérdate, acción de gracias. ¿Sabe, iglesia, cuál es una señal de los últimos tiempos según el apóstol Pablo? Una señal de los últimos tiempos es que se levantarán hombres, entre todas las características que pone es ingratos. Ingratos. La ingratitud es una característica de los últimos tiempos. Y mi hermano, en este tiempo hay mucha ingratitud. Por eso es que usted y yo, mi hermano, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Deje de ser ingrato. Dile al que está a tu costado: deja de ser ingrato. Agradécele a Dios. Agradece a Dios por tu vida. Agradece a Dios por lo que tienes, poco o mucho. Agradécele a Dios. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Persevera en la oración y vela, o sea, cuida de ella
con acción de gracias. La gratitud es la que hace, mi hermano, que tú y yo entremos en la presencia de Dios. Por eso el salmista dice, entren por sus puertas con acción de gracias. La puerta a la presencia de Dios es la gratitud. ¿Quieres entrar a la presencia de Dios? Ven agradecido. Ven con un corazón agradecido. Los malagradecidos, los quejumbrosos, los soberbios, se quedan fuera de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Lo captó? Hermano lindo, ¿quieres entrar a la presencia de Dios? No, si Dios quiere me va a escuchar. Claro, si Él quiere te va a escuchar. Pero si leemos lo que la palabra de Dios nos enseña, es que la gratitud nos abre las puertas a la presencia de Dios. Y el ser malagradecido nos mantiene fuera de la presencia de Dios. El ingrato, el que no es agradecido, se queda, no entra en la presencia de Dios, no puede. ¿Está conmigo? ¿Hay algo por lo que tengas que agradecer a Dios? ¿Hay aunque sea una cosa por la que tengas que agradecer a Dios? Agradécele por eso. No dejes de reconocerlo en tu vida. Termino con esto. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? La gratitud es indispensable si quieres relacionarte con Dios. Tú puedes creer a Dios a tu manera, pero no te puedes acercar a Dios a tu manera. Te tienes que acercar conforme lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. Te tienes que hacer. Por eso nos dejó la palabra, su palabra, para que lo conozcamos. Para que lo conozcamos. Y ciertamente por misericordia Dios escucha a todo el mundo. Pero hermano lindo, si queremos entrar en su presencia, la gratitud es la llave de su presencia. Entre agradecido. Entre agradecido. Somete tu corazón a lo que el Señor ha hecho por ti. Y permite que el Espíritu Santo comience a fluir allí. Y comiences a disfrutar de su presencia. Por tu gratitud. Amén. Amén. Hermano, si vamos a adorar a Dios, hagámoslo con todo nuestro corazón. No hay otra forma de adorar a Dios. Aquello que no es con todo tu corazón, no es adoración. ¿Por qué? Porque no es rendición. Y adoración es rendición, estar rendido al otro. Cuando te rindes, tu voluntad no vale. Estás rendido. Vale la voluntad de aquel a quien te rendiste. ¿Está conmigo? ¿Qué vas a hacer hoy? Quiero animarte que te conviertas en un adorador. Que decidas convertirte en un adorador. Porque si tú te decides convertirte en un adorador, escúchame bien, la Biblia dice, lo leímos empezando, Dios busca a esos adoradores. Los busca a los que adoran en espíritu y en verdad. Dice la Biblia que cuando tú y yo alabamos a Dios, nos enseña que Dios, la Biblia nos enseña que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Quieres que Dios habite? Venga a habitar, haga de tu alabanza, haga un lugar donde Él more. Necesitamos honrarlo, adorarlo, alabarle, reconocerlo. Amén. ¿Quiere volverse un adorador? Amén. Cierra tus ojos, por favor.